Amén. Sea bienvenido y bienvenida una vez más. Y vamos, amén, a abrir nuestro corazón. Buen tiempo, amén. Yo sé que el Señor nos permitió llegar a este lugar para adorarle. El tema es: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Hermosos del griego joraíos, que describe aquello que es apropiado, producido en el momento oportuno, como de la flor de la vida, o el tiempo en que todo está a su mejor y más encantadora apariencia. Pie del griego pous, que además de su sentido literal, se utiliza por metonimia de una persona en movimiento. Anunciar, del griego anangelo, que es declarar, avisar, anunciar, compuesta de dos raíces griegas, ana, que es arriba, y ángelo, informar, y se usa especialmente de un mensaje celestial. También se le puede traducir anunciar. Evangelio, del griego evangelistes, literalmente mensajero de lo bueno, dos raíces griegas también, que es bien, y ángelos, mensajero, y son las mismas buenas nuevas, o las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Me cuenta la historia de un hombre que iba por la calle y encontró un tratado, un volante, y lo agarró de mala gana y lo hizo rollito y se lo metió a su bolsa. Pero él tenía una idea ya. Ese día él había hecho un plan de quitarse la vida. Todo le había fallado, todo le había salido mal, y él solamente pensó en quitarse la vida. Dice la historia que él llegó a su casa, este hombre, y agarró de mala gana ese volante, ese folleto, y empezó a leerlo, y se dio cuenta que realmente Dios lo amaba y dijo: yo no tengo por qué quitarme la vida. Y llegó él a esa dirección, a esa iglesia, y se convirtió a Cristo. Porque es importante, hermano, compartir la palabra. Es importante que nosotros entendamos que es un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo sé que a veces no hay tiempo, no hay esto, no hay aquello, pero realmente el Señor nos ha dado esa oportunidad para que uno pueda compartir la palabra del Señor. Jamás yo creo que se imaginó esta hermana que ese hombre se iba a convertir. Tal vez se le cayó a la hermana, o tal vez alguien lo despreció y lo tiró al folleto, pero la realidad es esa, que Dios tiene sus propósitos. Y yo creo, hermano, que a través de los años nos hemos dado cuenta que alguien fue que vino a nuestras vidas, y alguien nos compartió el mensaje, y alguien nos dijo: mira, ¿sabes qué? Jesucristo te ama. Yo en lo personal, solamente ese pastor me dijo: te espero en la tarde, hay concierto hoy en la tarde. Eso fue todo lo que me dijo el evangelio, o lo que él me habló, nada más eso. Y eso causó impacto para mi vida, porque ese día yo llegué a la iglesia un sábado de concierto. Por eso yo les he comentado que los conciertos, no minimizarlos, sino que darles importancia. Y ahí yo me salvé, y yo quise hacer lo que este hombre dio su testimonio de que era drogadicto, era borracho, lo que sea, y que Dios lo había cambiado. Y digo: bueno, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Entonces, hermano, ¿por qué le cuento esto? Porque con una invitación que usted le hace a una persona, tal vez no va a venir aquí, no sé, en cualquier otro lugar, pero que se convierta, que conozca de Cristo, que pueda darse cuenta que hay un Dios que lo ama. Por eso el tema es, amén, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y uno se pregunta, el Señor, ¿por qué nos dice así?
¿no sabe cómo están mis pies? Pues el Señor conoce, pero para Él son hermosos. Amén, felicidades para estas personas que sí lo están haciendo. Desde que iniciamos la obra, no se han despegado de evangelizar, de predicar, de compartir. Gloria al Señor por ello. Y yo creo que es una bendición. Yo creo que cuando una persona sale en una esquina a compartir la palabra de Dios, no le recibieron el folleto tal vez, pero regresa contento, regresa satisfecho porque hizo algo en su vida. Y entonces son hermosos esos pies que anuncian la palabra o que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No, pero es que yo el martes no puedo. Bueno, usted lo puede hacer cualquier día, pero hacerlo, porque es un mandato de parte del Señor, perdón, que Él nos dejó en la tierra. Los ángeles tal vez quisieran, pero eso se lo dejó a los hombres de aquí de la tierra. No somos perfectos, pero Dios quiere que se predique su palabra. Y es más para que usted tenga sus pies hermosos. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base. Y está ahí en Romanos 10, del 14 al 15. Son textos muy bonitos, porque realmente animan a seguir predicando la palabra. Romanos 10, 14 y 15, ¿ya lo tiene? Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Ayúdeme a orar, por favor. Vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra. Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar aquí para adorarte y glorificarte, porque tú eres el único Dios verdadero, el invitado de honor de este lugar. Te damos gracias a sí mismos los que puedan escuchar o mirar esta predicación, puedan ser bendecidos y animarse a seguir predicando la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Su pueblo dice en fuerte amén. El mensaje del Evangelio debe preceder la verdadera fe que salva. La fe verdadera siempre tiene contenido, y ese contenido es la palabra revelada de Dios. La salvación viene a aquellos que escuchan y creen los hechos del Evangelio. Hermosos los pies son los que anuncian buenas nuevas, o el Evangelio de las buenas nuevas, o Evangelio es esperado con gran anticipación y alegría. Amén. Pablo lo dijo, dice, la palabra de Dios no está presa. Ay de mí si yo no predico. Mire, hermano, Pablo se sentía comprometido. Pablo se sentía comprometido de predicar la palabra de Dios. Ya los judíos literalmente habían despreciado la palabra. Y Pablo dice: ustedes no quieren la palabra de Dios, ustedes la desprecian. Se sacudió el calzado y mejor se fue con los gentiles. Dice: ay de mí si yo no predico la palabra, ay de mí si yo no comparto el mensaje de salvación. Pablo estaba preocupado porque los tiempos eran peligrosos, tiempos no como ahora tal vez, de que no hay persecuciones en otros países, pero no en todos. Y en aquel tiempo la persecución estaba al 100%, y sabe que no era fácil ser cristiano. Estaban los tiempos de el circo romano, donde a los cristianos los metían ahí para que los leones se lo comieran. Pero Pablo dice: no me importa, a mí no me importa perder la vida. Tengo que predicar la palabra, tengo que compartir el mensaje de salvación al perdido, a los gentiles. Era su ministerio más fuerte. Entonces, hermano, aquí Pablo, bueno, está de esta carta,
Y está diciendo, ¿cómo pues van a, aleluya, a escuchar si no hay quienes digan? ¿O cómo van a saber de un Dios vivo si no hay quien les vaya a predicar? ¿Y cómo anunciarán si no hay quien los envíe? Entonces todo es relativo, porque realmente el Señor sí está interesado en que compartamos la palabra del Señor, que nos esforcemos por compartir el mensaje de Dios. Hasta el Señor está diciendo que nuestros pies serán hermosos cuando, aleluya, se comparte el mensaje de salvación. Entonces, hermano, quiere decir que el Señor está interesado que la gente se salve. Pero ¿cómo se van a salvar si no hay quien les lleve el mensaje? Está como este joven que estaba mirando a este ancianito que ya les he comentado que no podía ya casi ni hablar. Pero él estaba en el parque ahí predicando la palabra y nadie le escuchaba, nadie le hacía caso. Ya estaba anciano, no se le escuchaba. Y se le acercó este joven y dice: Señor, ¿pero qué está haciendo? Y estoy predicando la palabra del Señor. Y le evangelizó a ese joven, y ese joven se convirtió. Y fue uno de los más grandes predicadores del siglo pasado. Hermano, es importante compartir la palabra del Señor. Hacer un lado todo y tratar de cumplir al Señor, porque es un mandato divino. ¿Cómo van a ir? Bueno, ¿cómo van a ir si no hay quien los mande? El Señor fue claro ahí cuando le estaba diciendo que la mies es mucha, los obreros pocos. Hay que orar para el Señor de la mies para que envíe más obreros. No, que vaya él, no, que vaya ella, no, él tiene más tiempo, no él. Y así estamos. Pero la realidad es que el Señor nos ha llamado a compartir el mensaje de Dios, hablarle de Cristo a las personas que no conocen de Dios y compartir cada momento, cada instante. Amén, que tenga la oportunidad usted de predicar la palabra de Dios, hágalo, porque ya estamos en los últimos tiempos. A veces decimos: híjole, ¿por qué no le prediqué a esta persona? Ya se murió. Le hubiera hablado de Cristo. Bueno, ya lo hubiera, pues ya no existe. Entonces, hermano, Dios quiere que aprovechemos cada momento, cada instante para compartir la palabra. Vamos a seguir leyendo ahí en Romanos 11. Romanos 11:11, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Amén, ya lo tiene. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección de riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Mire, realmente aquí está hablando de la transgresión o la que no recibieron al maestro. Entonces, gracias a eso tuvimos nosotros la oportunidad de ser salvos por fe, porque los judíos, ellos a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque ellos lo rechazaron. Esa fue la transgresión de ellos, ese fue su pecado de ellos, que no lo recibieron. Pero gracias a ese rechazo, nosotros ahora tenemos esa oportunidad de ser parte del Evangelio o la iglesia de Cristo. Ahí entramos nosotros, gracias a esa transgresión. Y porque el Señor, Él es fiel. Él sabía que había una promesa para los gentiles. Entonces yo creo, hermano, que podemos decir nosotros, pues qué bendición, ¿no? Porque a través de todo eso, nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Tropezado que cayese en la pregunta de Pablo y su respuesta enérgica, confirman que la ceguera, el endurecimiento y la apostasía de Israel no son irreversibles. Su transgresión es decir, el rechazo rotundo
que tuvieron del Señor Jesucristo por parte de Israel, los gentiles de la salvación, algo que en el Antiguo Testamento los profetas ya habían profetizado sobre la salvación de los gentiles, provocarles a celos. Dios se propone utilizar su oferta de salvación a los gentiles menospreciados con el fin de atraer su nación de regreso. Era para provocarles a celos, porque acuérdense que cuando ellos miraron que los gentiles también recibían la salvación, cuando Pedro fue a Cesarea, ¿se acuerda? Y ahí en ese lugar se derramó el Santo Espíritu y ellos decían, bueno, pero ¿cómo es posible que los gentiles ahora han recibido el Espíritu Santo? Y Pedro le dijo, Dios no hace excepción de personas, Dios Él quiere salvar a todo aquel que le invoca y le tiene temor. Entonces, hermano, el Señor estaba preparando ya el momento preciso para que los gentiles también tuvieran salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo creo que aunque para Israel fue muy difícil creer esto, de que a través del Salvador o del Mesías, que nuestro Señor Jesucristo como Mesías, Él llegó a su nación, a su pueblo, para que se salvara, para que ellos pudieran reconocerlo como el Mesías, como el Salvador. Pero ellos no lo recibieron, lo juzgaron, lo criticaron. Entonces, hermano, pero ese tropezadero que fue para ellos, para nosotros fue bendición, porque a través de todo eso nosotros tuvimos la oportunidad. Las ramas naturales fueron descajadas y injertada ahí el olivo silvestre que somos los gentiles. Y ahí entramos, hermano, qué bendición, porque ahora hay esperanza para los gentiles. Pero dice, no te jactes, porque las ramas naturales fueron quitadas, pero las ramas son de ahí. Y el olivo silvestre es contra la naturaleza, pero por misericordia, ahí entramos nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios allí en Marcos 16, del 15 al 16. Amén, ya lo tiene. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dice aquí, si lo pueden hacer, bien, si no, no se preocupen. No, dice id, o sea, es una orden que nos está dando a todos, pastores, evangelistas, discípulos, líderes, parejo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está, hermano, las señales vivas. No se preocupe usted. Amén, si en su puerta le dejaron unos huevos ahí, no entra la brujería. Nada. Si alguien le da una comida, cómesela, ore nada más por ella, no pasa nada. Pero es que si tiene veneno, porque tal vez no le caigo bien, no pasa nada. Las señales son vivas para el cristiano, para el Hijo de Dios. Entonces, hermano, aquí es una gran comisión, no nada más a los apóstoles, no nada más al que siempre viene, no, es para todos. Y a los apóstoles después de los que le oyeron, y ahora a nosotros nos manda Dios a predicar su palabra, las buenas nuevas de salvación, para que personas se salven así como a nosotros nos predicaron. Así mismo debemos de hacerlo. El que cree y puede ser bautizado para vida nueva, y el que no cree será condenado. Entonces, hermano, aquí es una comisión que manda el Señor a todos.
Una comisión que dice, hey, tienen que compartir la palabra, tienen que predicar el mensaje al perdido, al que está allá afuera, como esa persona que se le cayó su folleto o alguien lo tiró y lo agarró y se salvó. Gente donde están las casetas telefónicas, ahí ponen sus folletos en un carro, ahí lo agarran y a veces son salvos. O sea, hay de muchas maneras evangelizar a la gente. Y yo creo que esa comisión es para nosotros también ahora. Que, aleluya, entendamos que tenemos que ir a predicar la palabra. Tal vez no en todo el mundo, pero por lo menos en donde está la iglesia, en sus alrededores. Entonces, hermano, es una comisión que les dijo a los apóstoles y ahora a nosotros. El que cree, bueno, va a ser bautizado y el que no será condenado. Ahora, bueno, pues el que no se salva tampoco, perdón, el que no se bautiza no quiere decir que no se va a salvar, porque ahí están los malhechores. Uno se salvó y no se bautizó, pero se salvó, porque reconoció su condición de pecado y le dijo el Señor, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, hermano, esa comisión no es nada más por una persona, es para todos, que debemos de compartir el mensaje de salvación, de vida eterna. Y cuando, bueno, a tiempo y fuera de tiempo, ay de mí, dijo Pablo, si yo no predico la palabra. Porque la palabra de Dios no estaba presa, la palabra de Dios seguía adelante. Él estaba ahí en la cárcel con un soldado, a un soldado le predicaba. Llegaba el rey Félix, también le predicaba. Llegaban otras y también le predicaban. Porque ese es el punto principal. Ya estamos en los últimos tiempos, en la recta final, donde el Señor va a venir ya. Y el enemigo, Jesús lo reprenda, dice que está molesto, está airado contra los hijos de Dios, porque ya está cerca su juicio. Y Él va a poner la forma para que uno no predique la palabra de Dios. Esa gran comisión es para todos. ¿Se imaginan los que estamos aquí? Viniéramos todos los martes. ¿Cuántas se iba a alcanzar de personas en la calle, en una esquina? Iba a ser tremendo. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Pero es importante disponer el corazón, ¿verdad? Porque solo así se pueden hacer las cosas. Marcos 16. Amén. Marcos 16, del 19 al 20. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Mire, hermano, Él dio las órdenes precisas que tenían que seguir predicando la palabra de Dios. Él dio esa orden y les enseñó lo demás para que ellos compartieran y siguieran adelante. El Señor, ellos miraron cómo se fue el Señor, de acuerdo ahí en Hechos 1 del 10 en adelante. Así como se fue, así vendrá. Pero lo que me llama la atención, que ellos no se quedaron ahí tristes, no se quedaron ahí que el maestro ya no estaba con ellos, sino que al contrario, cuando el Señor se fue, ellos se dedicaron a compartir la palabra, o se dedicaron a predicar la palabra del Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros, hermano, hermana, prediquemos la palabra de Dios, porque el Señor, en su gran misericordia, nos ha dado esa oportunidad, ¿verdad? Para que uno comparta el mensaje. El Señor se fue, pero dejó su palabra en la tierra. Y podemos entender que la dejó para que la ponga uno en práctica. No nada más algunas cosas que nos gustan,
algunas promesas, sino que toda la palabra de Dios, analizarla. A la diestra de Dios, es decir, el lugar de honor que nuestro Señor Jesucristo asumió después de su ascensión. En cuanto el Maestro se fue al cielo, ellos no perdieron ningún tiempo y empezaron a predicar el mensaje de Dios, de las buenas nuevas de salvación de las almas, a través del Señor Jesucristo, su sacrificio, en todas partes. Y Dios los usaba grandemente. Acordémonos que el Señor los respaldaba a ellos, a los apóstoles, en señales, en prodigios, milagros. Sabemos la historia que solamente ellos pudieron replicar esas grandes señales. Hasta ahorita, hermano, no se han visto las señales que se vieron en los tiempos de los apóstoles, que un muerto resucite y todo eso, porque ellos estaban en obediencia, y esas señales, hermano, hermana, seguían con ellos, y el Señor se manifestaba de muchas maneras, porque Dios, Él no va a dejar avergonzar a sus hijos, porque están haciendo su voluntad. Entonces ellos, hermano, no desaprovechaban ninguna oportunidad, amén, de predicarles la palabra de Dios. Entonces es importante, hermano, que entendamos, así como ellos empezaron a predicar, a compartir. Yo sé que a veces decimos, pero yo soy nuevo, ¿qué digo? Pero cuando ya tenemos un buen tiempo, ya sabemos la palabra del Señor, entonces es importante analizarle y decir, hey, es tiempo de poner en práctica las Escrituras, o lo que ya sé, o lo que ya conozco. Entonces, hermano, predicar la palabra de Dios, no crea que va a ser fácil. Cuando nos propongamos hacerlo, el enemigo va a buscar la manera para que usted y yo no lo hagamos, de muchas formas, porque el enemigo, él está asustado porque sabe que ya su tiempo se le acabó. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que seguir hablándole a las personas o compartiendo el mensaje de salvación. Si usted lo está haciendo, por gloria al Señor, y si no, yo creo que es tiempo, amén, de levantarse para Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Mateo 4:23. Mateo 4:23. Amén, ya lo tiene. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Realmente el Señor estaba haciendo su ministerio, que era enseñar, predicar y sanar. Esos tres aspectos fueron del ministerio público del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo primeramente se preocupó en compartir la palabra con los de su nación, porque Él quería que conocieran la palabra de Dios que traía del reino, y a la vez sanaba de todas sus enfermedades. Si Él nos dejó ese ejemplo a seguir, nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. El Señor no se cansaba. El Señor, Él seguía predicando. Él estaba ahí, ¿verdad?, compartiendo la palabra del Señor. Él iba a las aldeas, Él iba a los lugares caminando y seguía predicando. Él seguía compartiendo la palabra de Dios. La gente lo seguía. Miles de gente lo seguía. Hasta se metía hacia el mar en la barquita para que no lo apretaran. ¿Por qué, hermano? Porque él a eso vino, a predicar la palabra, primeramente a su nación, y después a los discípulos les dijo que siguieran predicando en su nación primero y después en los alrededores. ¿Y por qué le dejó eso el Señor a ellos? Bueno, porque
Él quiere que se siga predicando la palabra porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que se arrepienta la gente. ¿Y cómo se van a arrepentir si no saben de un Dios vivo? De ese Dios de poder que hace milagros, que perdona pecados. Necesitamos, los que sabemos de la palabra, compartir la palabra de Dios a esa gente para que se salve, para que sane. Y usted puede orar también por los enfermos y de esa manera la gente va a conocer un Dios vivo de poder. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Mateo 11, 5. Amén, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo 11, 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, pero ¿qué saliste a ver? A un profeta, si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Realmente, hermano, aquí es de Juan, está hablando el Señor. Juan ya no estaba tan con esa fe ferviente. Ahora Juan el Bautista, hermano, estaba dentro de la cárcel. Y al estar en la cárcel, él ya no tenía esos mismos ánimos. Juan sabía que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Ya el Señor le había mostrado cuando lo bautizó, ¿se acuerda? Miró la paloma y forma corporal que se le sentó al Señor Jesucristo y escuchó la voz. Y él sabía que era el Mesías, pero ahora está dudando. Dice, mandó a sus 2 discípulos y dice: ¿es este el que ha de venir o esperamos a otro? Se imagina, hermano, después que Dios le había mostrado que él era el Mesías, Jesucristo, ahora está preguntando si él era el Mesías o no era el Mesías. Mira, hermano, realmente podemos mirar lo que el Señor Jesucristo le está contestando y le dice: vayan con Juan y díganle que los ciegos están mirando, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos escuchan, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, o sea, las buenas nuevas del reino. Mire, hermano, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él entendió la condición de Juan, cómo estaba ahí en esa cárcel, y por eso le dice: mira, díganle que las escrituras se están cumpliendo, los ciegos están mirando, los cojos están caminando, y la palabra de Dios se le está compartiendo, dice, al pobre, o sea, a la gente que necesita de Dios. Y esos 2 discípulos se fueron emocionados para decirle a Juan, porque Juan, él estaba preso y él sabía que en cualquier momento le iban a quitar la vida, porque sabía que Herodes ya no lo iba a dejar salir tan fácilmente. Y por eso dice: bueno, valió la pena lo que yo hice. Bueno, acuérdense que era el que iba a preparar el camino. Él no era el Mesías, Juan. Él solamente, de acuerdo a las escrituras de Isaías, él vino a preparar el lugar. Él vino a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo, porque los israelitas le preguntaban: ¿tú eres el Mesías?
tú eres el Cristo. Dice, yo no soy el Cristo. Yo vine a preparar el lugar. O sea, él vino primeramente cuando empezó a predicarles a la gente, dice, arrepentíos. Dice, Juan decía cuando los bautizaba, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era el momento de arrepentimiento de pecados y se acercaban. Multitudes venían y se bautizaban ahí. Pero cuando ya estaba él ahí en la cárcel, ya no era lo mismo, hermano. No es lo mismo estar en la cárcel que estar libre. Porque hay pensamientos ahí que vienen negativos. Por eso Juan mandó a preguntar si realmente él era el Mesías. Y bueno, con esta respuesta yo creo que pudo entender Juan que él era el Mesías, o sigue siendo nuestro Mesías, nuestro Salvador. Entonces, hermano, yo creo que estas señales de cuando el Señor Jesucristo, de que resucitaba muerto, después sus discípulos también empezaron a hacer grandes milagros. Yo creo, hermano, que era algo impactante lo que estaba sucediendo, porque el Señor se fue, ¿verdad? Pero las señales seguían. Como Pablo, usted sabe la historia también de Pablo, cuando la gente, multitud de gente estaba enferma y solamente con sus delantales, que parte de su ropa de las personas, se lo llevaban a Pablo y sanaban, ¿se acuerdan? Después Pedro, con esa unción de Pedro, que solamente con la sombra de Pedro iban sanando las personas. Solamente los apóstoles se le pudieron mirar esas grandes señales de poder y autoridad, porque Dios sí cumple lo que promete. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Ya por último vamos a leer 1 Corintios 1, 17. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Este versículo no significa que las personas no deban de ser bautizadas, sino que Dios no envió a Pablo para comenzar a tener una secta privada conforme sus seguidores que él mismo hubiera bautizado, pues él fue llamado a predicar el Evangelio y llevar muchos a los pies de Jesucristo. Yo creo, hermano, que aquí Pablo, bueno, porque en los textos anteriores, ¿verdad? Él se dio cuenta de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Dice, yo no vine a bautizar, o Dios no me llamó a bautizar. Dios me llamó a predicar la palabra de Dios. Y no quiere decir que sea malo el bautismo. El bautismo es un acto de obediencia personal, ¿verdad? Porque es cuando uno reconoce, ¿verdad?, que ya va a dejar el mundo y va a entregarse al Señor para vida nueva. Quiere decir que uno se compromete a bautizarse ante Dios para ser fiel en la iglesia y cumplir, ¿verdad?, en la iglesia como está escrito en la palabra. Ser fiel, estar en obediencia, hacer lo que, como dijo Pablo, ¿verdad?, que hay de mí si no predico. Todas esas cosas, hermana, es para los que se bautizaron, porque tomaron ese reto, esa decisión de hacer algo por Dios, y se olvidan ya del mundo y empiezan a vivir una vida nueva. Dice Pablo, no me mandaron a bautizar, sino que me mandaron a predicar la palabra. Y yo creo, hermano, que Pablo está en lo correcto, porque Pablo no tenía tiempo para bautizar a las personas. Él
si al caso bautizó a una o dos personas, o tres si al caso, pero su ministerio fuerte era compartir la palabra de Dios al perdido, al que no conocía de Cristo. Ese era su anhelo, su deseo, su pasión por compartir la palabra de Dios. Y van a ir llorando, saltando, pero van a regresar con sus gavillas. O sea, el gozo, la satisfacción de haber compartido la palabra de Dios a una persona o dos personas y aceptaron a Cristo. Y esas personas, el día de mañana también ellos van a predicarle a otras personas, y así se va la cadenita. Ay de mí si no predico, dice Pablo. No me mandaron, dice, a bautizar, sino que a predicar la palabra del Señor. Hermano, usted tal vez no bautiza, pero Dios nos llamó a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Esté el sol muy fuerte, así. ¿Se imagina estuviéramos en África? Pues así el Señor quiere que se predique la palabra del Señor. Estuviéramos en Acapulco, se tiene que predicar la palabra del Señor, porque Dios quiere que la gente se salve, que otras personas puedan escuchar el mensaje de salvación a través de hombres y mujeres que quieran enseñarle a otras personas el Evangelio de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.